Imaginé que iba a buscarte tantas veces. Ahí volvimos. Bueno, estábamos escuchando Mi Adiós Equivocado, intérprete Duro Evoca. ¿Se dirá así? Yo leo Duro Evoca. ¿Está bien, Victoria, como lo estoy diciendo? Duro Evoca. Nunca lo escuché en mi vida, Duro Evoca. ¿Vos lo escuchaste, Lucía? Jamás. ¿Jamás? Ah, No. ¿viste? No era que soy yo que soy grande. ¿Cómo estás, Lucía García Atkinson? Bueno, bien, aquí estamos después de Un una día jornada, complicado. citando todavía una jornada muy ducha. Sigue el Y, debate, ¿no? Pero estamos y, perdiendo como en goleada, ¿no? y sí, porque bueno, ya que el hecho de que hubiera quórum hoy en diputados daba la pauta de que se iba a avanzar en la aprobación, por más que eh, no hay acuerdo con los puntos que refieren a salud y el proyecto va a volver al Senado, los números estarían garantizados. De todos modos, hay que ver qué sucede hoy, pero queda una semana hacia adelante en la que pueden pasar otras cosas, ¿no? Muchísima gente se dio cuenta de ayer a hoy lo que significa la reforma laboral, porque como la tratan express y no se discute, y los medios los cubren, y estuvieron hablando nada más que del artículo 44, y se terminó, y estaba todo preparado para que se hablara nada más que de ese, mucha gente se empezó a dar cuenta, y sobre todo con el cierre de FAPTE, de lo que implica esta reforma, ¿no? Exacto, que vino a ser como muy gráfico, ¿no? Justo en la previa del tratamiento. Sí, y además la situación de que se concretó un paro, ¿no? Y que se puso otra vez en juego la capacidad y el poder de la clase obrera cuando decide tomar una medida de fuerza. Esto que se venía relativizando, que bueno, hoy todos los medios hegemónicos haciendo los números de cuánto significaba en pérdidas que se detenga la actividad productiva en nuestro país. Ay, sí, a ellos que les preocupa tanto la actividad productiva de nuestro país, sí. Pero Infobae estaba escandalizado por la paralización productiva de nuestro país. Pero estaban haciendo números, ¿viste? Y me parece que es paradójicamente recupera un poco la potencia de lo que significa precisamente, ¿no? Que la clase obrera se plante y diga, bueno, no, claro. no laburamos, no hay transporte. Bueno, hay una promesa, no sé si decirle promesa, amenaza o qué, de que si esto sale, aunque vuelva a diputados, pero que si sale aprobada de diputados y vuelve al Senado, empieza un paro por tiempo indeterminado de algunos gremios. Vamos a ver. Porque la conciencia llega así, llega en oleadas, ¿no? No llega porque la gente se ponga a leer, la comunidad organizada. No, y llega también a partir de que tenemos la oportunidad de abrir la conversación, ¿no? Claro. Bueno, y eso también lo da cierto paso del tiempo, digamos, ¿no? De un día para el otro es muy difícil. En ese sentido, esta mañana, a las 11 de la mañana, en la sede de las Madres de Plaza de Mayo de la asociación, hubo una conferencia de prensa del Frente de Sindicatos Unidos, que bueno, la abrió el dirigente metalúrgico Abel Furlan, que fue muy interesante. Primero es muy interesante la constitución de este frente, que reúne a la CTA de los trabajadores, la CTA autónoma y a sindicatos que están en la CGT, no está orgánica pero son los gremios más combativos. Los más combativos, los más potentes, y que además tienen mucha claridad en que esta unidad tiene que ver con enfrentar la reforma laboral en este contexto, ¿no? Con una cosa muy concreta y muy definida, que bueno, que hace que ahora haya que articular, estar en la calle y dar esta pelea. Estaban los gremios de vialidad, aceiteros, bueno, ATE, Vialidad Nacional ya dije, CONADU, y justamente con una de las dirigentes, con la secretaria general de CONADU, que es el gremio de los docentes universitarios a nivel nacional, es con quien estuvimos conversando, porque nos interesaba también pensar, se habló mucho desde muchos aspectos de lo que significa esta reforma, pero bueno, ¿qué nos pasa a las mujeres? ¿No? Con además la sumatoria de las tareas de cuidados, ¿qué implica que se apruebe esta reforma para nuestras vidas? Y esta joven dirigente, Clara Chevalier, que es
Bueno, es interesantísima la carrera que viene desarrollando. Ella es docente de la UNAJ, de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, docente de Historia de las Relaciones Laborales, además de Historia de la Colonización y Descolonización de Asia y África, de la UBA, es decir, toda una perspectiva bien situada, ¿no? La quiero conocer. Te digo que sí, hay que seguirla porque es una piba que viene desarrollándose. Yo la conocí cuando empezó su militancia sindical y bueno, ya ha transitado estos años hasta llegar a ser muy joven, debe tener alrededor de 30 años, ser secretaria general de un gremio nacional, ¿no? Hay mucha claridad también para expresar los conceptos. Le preguntamos esto, ¿qué implica para las mujeres esta reforma laboral? Y esto es lo que nos decía. Esta reforma laboral tiene un ensañamiento muy particular con el tiempo, con la autonomía respecto de la gestión del tiempo, tanto con las vacaciones, con el tiempo de trabajo estipulado. Y nosotras, las compañeras que nos ocupamos de las tareas de cuidado, sabemos que justamente el desafío más grande es la gestión del tiempo. Esta reforma en ese sentido nos desorganiza el trabajo, nos desorganiza la organización de la vida, de los tiempos, y nos desorganiza los afectos, porque cómo vamos a organizar nuestras vidas con otros con este manejo absoluto de la patronal de los tiempos. En realidad desaparece la previsibilidad de la jornada laboral. Y la jornada laboral entonces es una definición de la patronal, que hoy te necesito más tiempo, mañana menos. Esa flexibilidad, entre comillas, que tanto le gusta a las patronales, es desorganización de nuestra vida. ¿Cómo hacemos con nuestra familia, con los adultos mayores que tenemos a cargo? Digamos, bueno, esa es la situación. Justamente por el lado del tiempo es que ingresa y nos afecta muy particularmente a las compañeras. Claro, eso es fundamental. Recién antes de que entraras vos, estábamos hablando con Marisa Graham, que fue defensora de niñas y adolescentes, porque aumentó la mortalidad infantil del año pasado a un 6 y pico % después de 20 años, ¿no? Y precisamente estábamos hablando de esto, de cómo, bueno, yo el otro día decía, ¿qué es la vida? Básicamente, es muchas cosas, pero si uno tuviera que resumirlo, es tiempo. Es el tiempo que pasa desde que uno nace hasta que uno se muere. La vida es ese tiempo. Y lo que está haciendo esta reforma laboral, como decía en la entrevistada Clara Chevalier, es exactamente eso. Es impedirnos administrar nuestro tiempo de vida. Es nuestra vida el tiempo. No es algo que se compra y se vende. Claro, y por más que quieran disfrazarlo y presentarlo como, bueno, políticas compensatorias, ¿no? Con esto del banco de horas. Pero ¿quién puede creerse semejante estupidez? Sucediendo es que tenés una disponibilidad permanente de horario para que te digan en qué plazo tenés que cumplir con tus horas de trabajo, y es imposible organizar otras cosas de la vida en esa dinámica, ¿no? Bueno, se parece mucho a la esclavitud, ¿no? A esa disponibilidad constante, permanente, en función de un otro, y al no tener ningún grado de autonomía para decidir sobre la propia vida, ¿no? Entonces, me parece que ella lo ilustraba de una manera muy clara en términos de, además, cómo eso nos afecta más a las mujeres, porque seguimos siendo las que tenemos las tareas de cuidado a cargo. Y me interesó esto que ella dice de la afectación en los afectos, justamente, ¿no? Claro. Porque, claro, si vos no estás disponible para el cuidado, por ejemplo, de tus hijos e hijas, de llevarlos y traerlos a la escuela, de acompañarlos a alguna actividad extraescolar, y bueno, se complejiza, ¿no? Esto va a ser necesario otros acuerdos entre padres y madres. Digamos, va a ser necesario renegociar absolutamente toda la vida cotidiana a partir de esto. Y probablemente este dato que vos traías de la mortalidad infantil también tenga que ver con esta precarización de no te quepa duda, si los pibes no comen. De las adultas y adultos que cuidamos. Pero si no comen, no hay un solo programa destinado a la infancia. Entonces no estamos en el menor promedio de consumo de proteína en mucho tiempo. Bueno, las cosas suceden, lo que pasa es que a nadie le revuelve el estómago, pareciera. En relación a, bueno, al gremio al
al que representa Clara Chevalier, a los docentes universitarios, decir, Sandra, que la devaluación del salario docente... Más del 40%, ¿no? Mucho más. Al día de hoy, para recuperar los valores del ingreso que teníamos, porque yo también soy docente universitaria, en 2015, deberíamos tener un aumento del 95% de nuestro salario. Así que imagínate lo que se devaluó el poder adquisitivo del salario docente, ¿no? Digo porque por ahí en el medio de toda la tragedia que estamos atravesando se pierden de vista los detalles, pero a veces los detalles también dan cuenta de situaciones... No son detalles. Claro, estuvo planificada. La precarización de todos nosotros está absolutamente planificada. Y en determinados sectores, ¿no? Porque degradar el salario del docente universitario es también vaciar la universidad, ¿no? Es también, desacreditar el proyecto de vida que implica para una persona, particularmente como en la UNAG, ¿no? Las universidades del conurbano que no habían tenido oportunidades en otras generaciones de trazarse un futuro profesional, ¿no? Entonces sí, por supuesto que está quirúrgicamente pensado, pero me interesaba compartir este dato para también poner en escena de qué estamos hablando, particularmente cuando hablamos de docentes universitarios. Bueno, también ahí pesa en el... te saco charla porque tenemos tiempo. Sí. También ahí pesa que también sucede con el periodismo, sucede con la docencia, sucede con la medicina, con la enfermería, ni que hablar, que a medida que esos trabajos se van precarizando y los salarios empiezan a ser de hambre, desaparece el deseo social de ser comunicador, médico, docente, desaparece. Y si seguimos en esta, va a llegar el momento en que todos los pibes van a querer jugar con criptomonedas, porque va a ser la única manera que se les va a ocurrir de ganar guita. O sea, estamos frente a un desafío muy grande en la cabeza de nuestros niños, ¿no? Porque aquel sueño de mi hijo el doctor tenía que ver con que los médicos gozaban de prestigio social y tenían un buen vivir. Con el médico de hoy, que gana el 40% menos que hace 2 años, que es un indeseable para la sociedad según este gobierno, que les pegan y los maltratan por la calle, ¿quién va a desear ser médico? Sí, o periodista. O tantas otras cosas, menos timbero en la City. Tal cual. Le preguntamos también a Clara por esto, ¿no? Por cómo ve desde el movimiento sindical el futuro, cómo se empieza a pensar, bueno, supongamos que hoy se define la votación como pensamos que va a definirse y que las próximas semanas se termina de aprobar en el Senado. Hay un día después, ¿no? ¿Y cómo se va a plantar el movimiento sindical ante esa situación? Y esto es lo que nos decía. Yo creo que hay varias trampas de las que tenemos que salir. Quizá una primera trampa es la de medir en términos de eficacia y de masividad las cosas. Quizá este es un momento de construir, de discutir, de construir consensos y de encontrarnos, construir lugares de encuentro que a veces no van a ser grandes hechos masivos con impacto en el algoritmo, no va por ahí. Yo creo que la batalla que tenemos que dar es muy cuerpo a cuerpo, muy con los compañeros y las compañeras, encontrándonos, discutiendo y construyendo. Eso por un lado. Entonces creo que las medidas por ahí que habitualmente tenemos y la forma en la que estamos acostumbrados a medir la eficacia de esas medidas quizá no es la mejor para este tiempo, ¿no? Un tiempo en el que tenemos otro desafío, otra construcción para hacer. Y por otro lado, creo que la amplitud, la unidad, la transversalidad, esa forma de hacer que tiene el feminismo, ¿no? Poniendo los objetivos por delante. Bueno, hoy nos pusimos, en este frente sindical, nos pusimos el objetivo por delante de pelear contra la reforma laboral. Ese objetivo trasciende instancias orgánicas, trasciende posicionamientos años antes, trasciende peleas, ¿no? Va por otro lado, porque hay un objetivo común que está por adelante y bueno, vamos caminando y haciendo juntos, por supuesto no exento de tensiones, pero
me parece que hay algo de esa unidad, de esa articulación, por ahí por fuera de los moldes institucionales heredados y qué sé yo, que también tiene una potencia importante y que los feminismos nos dan una enseñanza en ese punto, en esa manera de trabajar, poniendo lo tópico por delante, el objetivo concreto y laburando en función de eso, atravesando lo que haya que atravesar. Hagamos eso. Es por ahí. Es por ahí. No nos hagamos más problemas, vamos uno por uno, convenciendo uno por uno y después vemos. No, y sobre todo me parece esto de no frustrarse si las cosas no se dan en los términos de las grandes definiciones que esperamos. No, los procesos hay que respetarlos. No se pueden adelantar, no se pueden precipitar, no hay que aguantársela hasta que el grano estalle. Exacto, pero siempre confiar en la acción también, ¿no? Porque si no uno deja de hacer y es haciendo que eso se va generando. Así que bueno. No paramos nunca de hacer cosas. No paramos nunca. Desde ¿no? que me acuerdo, no paramos nunca de hacer cosas. Y tampoco vamos a parar. Tampoco. Así que bueno, eso. Bueno, gracias, Lucía. Y cómo sigue la lucha sindical. Hasta el jueves que viene. Hasta el jueves. Besito. Bueno, nosotros vamos a una tanda, creo, si no me equivoco. Puede ser que me equivoque, ¿eh? Pero no sé. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos